Ya llegó tu enamorado, al que nunca corresponde. Ya llegó hasta la ventana, desde donde tú lo escuchas. Sin discusión, es el ídolo máximo que han tenido los mexicanos y muchos más. Me refiero al inmortal Pedro Infante. Y sí, tuvo un enfrentamiento a golpes con Jorge Negrete, que nunca fue su amigo ni enemigo, pero no se caían bien. En la película Dos tipos de cuidado se mostraban amiguitos y cómplices, pero la realidad fue otra. Infante, de origen humilde, nació en Mazatlán, Sinaloa. Logró la fama y la fortuna que pocos pueden alcanzar. Apenas estudió hasta el cuarto de primaria, pero el destino lo esperaba para ser grande, muy grande. Era carismático, amable, gentil, bondadoso, comelón. Hacía mucho ejercicio, no bebía alcohol y eso sí, era muy mujeriego. Y bueno, ¿qué mujer le iba a decir que no? Dicen que tuvo como 60 hijos. Solo 3 reconocidos legalmente. 2, Pedrito y Lupita, con la que fuera su novia Lupita Torrentera. E Irmita, que procreó con la hermosa Irma Dorantes. Por allá en los 80s, en la capital mexicana, existió un muchacho. ¡Ya qué bárbaro! ¿Cómo se parecía al ídolo? De verdad, y cuando se vestía de charro, estaba igualito. Esa cara, los gestos, el bigotito y hasta la mirada. Se hizo llamar Cruz Infante. Tuvo una fugaz carrera artística y, cuando apenas ganaba su dinerito en las presentaciones personales, se compró un carro nuevecito y se fue a estrellar allá por Texcoco. ¿Y falleció? Aseguran que era hijo de Pedrito y de una bella empleada doméstica que tuvo en su hogar en la colonia Lindavista. Pero tenía otra casa, grande, que hizo construir en Coajimalpa. Ahí estaba su taller de carpintería, gimnasio, peluquería, jardín y un garage para estacionar su Cadillac convertible que tanto le gustaba. Esta mansión, localizada en los linderos de la capital mexicana y que amaba mucho el ídolo, era escenario para que cada Navidad o fin de año Infante regalara dinero, artículos para el hogar, dulces, juguetes a las personas humildes, sobre todo vecinos, que hacían largas filas para recibir los obsequios de Pedro Infante. Una versión señala que, cuando la gente se enteró que aquel día de abril de 1957 Pedrito había fallecido en un accidente de aviación, allá en Yucatán, irrumpió violentamente en esa casa. Se llevaron todo. Los trajes de charro, sombreros, retratos, las tijeras de peluquero, las herramientas de carpintero, una televisión, radios, licuadoras, ollas, vasos, platos, todo. Pedro fue siempre un hombre muy bondadoso. Alguna vez llegó a las oficinas de Antonio Matuc, que era su administrador, un humilde sacerdote de Tlaxcala, y le pidió que Pedrito fuera a dar un concierto para recaudar fondos que se requerían a fin de reestructurar y fortalecer el templo que estaba a su cargo. Matuc le exigió una suma alta de dinero y el presbítero se fue muy triste. Al enterarse, el cantante acudió por su cuenta al pueblo tlaxcalteca. No cobró nada y se logró recaudar los recursos necesarios para las obras que deseaba el sacerdote. Además, hay que recordar cuando Infante colaboró en el maratón radiofónico que se llevó a cabo para tener el dinero suficiente y erigir la barrera de acero que rodea y protege todo el espacio que ahora circunda
a la nueva y a la antigua Basílica de Guadalupe. Sí, era muy buena persona. Incluso tuvo la fortuna de regalar a su papá y mamá y hermanos una residencia en la colonia Lindavista y después en las lomas de Chapultepec. Y es que Infante recordaba cuando había nacido en una pobre casa de madera y láminas. Su padre, humilde músico, apenas ganaba para darles de comer. Y su mamá, siempre ama de casa. Tuvo 6 hermanas y 2 hermanos, Ángel y Pepe. Ellos le acompañaron en varias de sus películas. Cuando apenas tenía 22 años, Pedrito llegó a la capital del país junto con su esposa, María Luisa León, que era 8 años mayor que él. Y fue ella la que vio el nacimiento de Pedro como artista, aunque también compartió con Infante la pobreza y el hambre. Sobrevivían en un pequeño cuarto de azotea en la calle de Ayuntamiento, cerca de la avenida San Juan de Letrán, en el centro de la Ciudad de México. Allá en Guamúchil, Pedro tocaba la guitarra y hacía coros en una orquesta local. Después, en el entonces Distrito Federal, buscó trabajo en restaurantes, centros nocturnos, algunos sitios de la misma Plaza Garibaldi, pero nadie le daba trabajo cotidiano. Con un viejo traje, zapatos desgastados, sin el bigote que luego lo caracterizaría, llegó un día a la primera radiodifusora del país, la XEB, allá en la parte superior de la fábrica de puros y cigarros El Buen Tono, en la colonia Peralvillo. Fue en 1938 cuando le dieron la primera oportunidad como cantante y le pagaron. En realidad cantaba muy regular, delgadito, pero con un tono dulce y mucho ánimo. Ese fue su primer humilde peldaño y empezó a escalar hacia un promisorio destino. Triunfó en la radio. Tuvo varias apariciones en la naciente televisión, pero, sin duda, detonó toda su potencialidad en las películas. Aunque a veces se sentía apocado por su interactuar con personalidades como Fernando Soler, Sara García, Luis Aguilar y, sobre todo, con Jorge Negrete, a quien le decía Don Jorge. Pero Pedro siempre salió adelante porque fue un excelente actor. Y ahí están todas sus cintas que lo demuestran. Y al principio de este relato señalábamos sus desavenencias con Negrete, el charro cantor. Solo hicieron una película juntos, 2 tipos de cuidado, para lo que le rogaron y mucho a ambos, porque no querían hacer esta cinta. Va el chisme tanto tiempo esperado. Conforme crecía la fama de Infante, aumentaba el rencor de Jorge hacia él. En privado y en público lo calificaba como indio, pueblerino, y evidenciaba el odio que le tenía. Pues una tarde, casi noche, en los estudios Churubusco Azteca, regresó Pedrito a los sets después de dejar en la entrada a su hermano Pepe y a su amigo el periodista Carlos Francisco Sotka. Al entrar a los foros, se oyeron 2 balazos. Infante se agachó asustado. Por un lado apareció Negrete y sonriendo dijo: «No te espantes, chaparrito, la cosa no es contigo. Estaba limpiando mi pistola y se disparó. Dispénsame». Al oír los tiros, Pepe y Carlos Francisco regresaron corriendo. Vieron cómo los 2 artistas se insultaban y empujaban. A unos pasos estaban vigilantes, los 2 guardaespaldas que siempre acompañaban a Negrete. Jorge y Pedro, que estaban en las escenas finales de 2 tipos de cuidado, se metieron solos a uno de los sets. Se escuchaban más improperios y golpes. Después de varios minutos, los guaruras, así como el hermano y el amigo de Pedrito, decidieron entrar. Infante había arrinconado a Negrete, que tenía sangre en la boca y se cubría con los brazos.
Pepe le dijo a su familiar: déjalo ya, no es de tu peso. Y su hermano respondió: tienes razón, mano, este cuatito no del ancho. Luego, con resentimientos por parte del charro cantor, se terminó de rodar la cinta mencionada y aquel episodio de los golpes no salió a la luz pública. En varias de sus películas hay golpes, sí, y destacan las escenas de Nosotros los pobres, de Los ricos y claro, la de Pepe el Toro. Y resulta que en una parte a Pepe lo meten a la cárcel por un asesinato que no cometió. Ahí se enfrenta a trancazos con el Edo, que luego sería el Tuerto, y dos de sus secuaces. ¡Claro! El Torito les gana, le tuerce un brazo a Edo hasta que éste, en la ventana de barrotes de la celda, confiesa que él mató a la prestamista y que Pepe el Toro es inocente. El escenario era nada más y nada menos que el Palacio Negro de Lecumberri. Ahí estuvo Infante filmando, saludaba a todos los que podía. Alguna vez les llevó mariachis y les cantó. Y les decía: si yo pudiera, los sacaba de la cárcel. Fue en 1948 cuando ya, como piloto aviador, sobrevolaba una avioneta por cielo michoacano y acompañado por Lupita Torrentera. Se registró una falla técnica en la aeronave y cayó. Muy malherido, logró llegar a una población para pedir ayuda. Ella solo sufrió heridas menores, pero él tuvo que ser llevado de emergencia a la capital mexicana, donde le hicieron varias operaciones y destacó una, en la que tuvieron que injertar una placa de platino en la parte frontal izquierda de la cabeza, porque el cráneo ahí se había quebrado. En ese entonces tuvo que suspenderse la película que filmaba, A Toda Máquina, y que tuvo su continuación con ¿Qué te ha dado esa mujer? Después de que fue dado de alta, continuaron el rodaje de las cintas, pero con extremas precauciones por la convalecencia de Pedrito. Y el director de sus mejores películas, Ismael Rodríguez, a quien le decía papá, pedía encarecidamente que extremaran precauciones y que, sobre todo, que no se golpeara la cabeza. Hay que señalar que durante toda su época adulta, Infante se quedó sin pelo. Era calvo y usaba un bisoñé o peluquín que pegaba a su cabeza. Además, tenía las piernas muy delgadas, por lo que no quiso mostrarlas en ninguna de sus películas. Otro episodio triste que vivió Infante fue cuando el 26 de septiembre de 1949, en las faldas del Popocatépetl, en el llamado Pico del Fraile, se estrelló un avión de Mexicana de Aviación lleno de pasajeros. Quedó destrozado y todos murieron. Y entre las víctimas estaba la popular chorreada de Nosotros los pobres, Blanca Estela Pavón, de apenas 22 años. Pedro formó parte del equipo de rescate. Fue como un presagio. Pedrito tenía personalidad, figura y su forma de ser y hablar. Claro que conquistaba a las mujeres y provocaba la envidia de los hombres. Todos querían ser como él. Alguna vez en una entrevista radiofónica le preguntaron a Pedrito: oye, ¿y cómo te gustan las mujeres? Y él respondió: me gustan todas. Aquella tarde en el aeropuerto de Mérida, Yucatán, se despidió de un amigo y le dijo: tengo que estar muy almeja, muy vivo, porque si no, puedo darme tremendo guayabazo. Válgame la Virgen, ni Dios los permita. Era el 15 de abril de 1957. Y ahí en el aeropuerto, el capitán Cruz, junto con el capitán Víctor Manuel Vidal y el mecánico Marciano Bautista, iniciaron el despegue de un avión de una compañía aérea de carga. Recorrieron todo el trayecto y apenas al remontar el vuelo, la aeronave se ladeó y fue a estrellarse a una zona habitacional cercana. Se registró una fuerte explosión y el incendio se extendió por varias casas.
La muerte de los pilotos y el mecánico fue instantánea, al igual que la de 2 vecinos. La triste noticia enlutó a todos los mexicanos. Llegaron los restos de los 3 tripulantes a la Ciudad de México, y los de Infante fueron reconocidos por la esclava que siempre traía en la mano izquierda y una medallita de la Virgen de Guadalupe que le colgaba del pecho. Miles y miles le acompañaron en el cortejo fúnebre. Fue una tragedia nacional. Ya en los años 70 se publicaban periódicos vespertinos que 2 o 3 veces al año los voceadores vendían, pero muchos ejemplares al gritar el encabezado: Pedro Infante no ha muerto, extra, extra, Pedro Infante no ha muerto, vive en el corazón de todos los mexicanos. Amorcito corazón, yo tengo tentación. ¿Qué te ha dado esa mujer que te tiene tan engreído, querido amigo?